From the bottom to the top, top, top. Raise your voice, make it stop, stop, stop. We're going to the top, top, top. Raise your voice, make it stop, stop, stop. It's gonna be alright. Feel what I say. Hola. Kaixo, Kaixo, Arratsaldeon. Bueno, qué bien, ya estamos con todo preparado para empezar los tutoriales de pintacaras. Estos 4 tutoriales que van a ser durante los jueves del mes de mayo están patrocinados, organizados por el Ayuntamiento de Iruña de Oca y los voy a impartir yo, que soy Sandra, de Quilipu. Y os voy a explicar lo que vamos a hacer estos 4 jueves, ¿vale? Un poquito por encima para que sepáis de qué va. Hoy vamos a dibujar todo van a ser pintacaras, face painting, ¿vale? A partir de ahora. Hoy vamos a dibujar un personaje de Fortnite que se llama Archetype o algo así. Y os voy a enseñar cómo crear un volumen que en nuestra cara no existe, simular un volumen diferente al de nuestra cara, ¿vale? Solo vamos a usar 3 colores, así que súper fácil. El próximo jueves haremos un unicornio más colorido, vamos a usar alguna purpurina y todos estos materiales os iré enseñando y probando y bueno, si no tenéis este material en casa, no pasa nada, apañaos con lo que tengáis, pero siempre con materiales más concretos se pueden conseguir resultados mejores. Vale. El siguiente jueves será más enfocado a los adultos. Bueno, os daré más técnicas para Halloween, para crear una cara más esqueletizada o hacer como zombie usando sangre. Ahí un poco vamos a guarrear, para dar un poquito de miedo. Y el último día haremos un tigre bastante realista. Y es súper fácil. Queda muy vistoso y conseguimos un resultado súper realista. Así que voy a empezar explicándoos qué material vamos a usar hoy. Lo que os decía, si no tenéis esto, no pasa nada. Id viendo todas las técnicas que os digo y cuando tengáis un material más adecuado podéis volver a ver el vídeo que se quedará grabado en mi canal de YouTube y lo practicaréis. Pinceles, bueno, los que tengáis, tienen que ser suavecitos, ¿vale? Para la cara. No hace falta que sean específicos de body painting, pero sí que el resultado también hace. Podéis usar de acuarela o de acrílicos, ¿vale? Que sean suavecitos. Diferentes tamaños para aplicar más superficie más grande, más anchos. Para hacer detalles finos, súper finos. Agua, muy importante, porque las pinturas que vamos a usar se emulsionan con agua. Vienen en sólido y mezclando con agua, pues como un efecto de acuarela, ¿no? Que cuando emulsionáis con el agüita ya saca la pintura. Algún bastoncillo, por si acaso tenemos que borrar alguna parte, va a ser más cómodo usar un bastoncillo que un pincel solo húmedo. Alguna tarrimita para crear mezclas, aparte de los colores que tenemos ya en los tarros. Y bueno, siempre pues tener un trapito a mano o un papel absorbente nos va a venir bien para quitar el exceso de agua de los pinceles. Bueno, este es mi espejo. Yo me voy a estar mirando aquí, ¿vale? Intentaré también mirar a cámara para que veáis los detalles. A ver si se me queda algo pendiente. Bueno, lo que os he dicho, no os preocupéis por el material. Lo que voy a hacer está pensado para que lo hagáis a la vez que yo. Entonces voy a ir explicando cada detalle para que podáis hacerlo sobre la marcha. Si voy muy rápido o lo que sea, podéis comentar en el mismo canal de YouTube, si tenéis cuenta de YouTube o cuenta Gmail, o si no, en el Facebook de Iruña de Oca, ahí en la publicación que han hecho para estos tutoriales, podéis comentar cualquier cosita que os contestaré al final, ¿vale? Vale,
Vamos a empezar dibujando. Para eso necesitamos un pincel muy finito. Os he dicho que las dos pinturas principales que vamos a usar, negro y blanco. Y vamos a crear una mezcla gris, para un gris aparte en la tarrina. Empezamos cogiendo un poquito de negro con un pincel muy fino. No hace falta que sea mucha cantidad de pintura, porque solo vamos a marcar el dibujo. No os he dicho, bueno, sí os he dicho que vamos a pintar al personaje Archetype de Fortnite, que es este. ¿Va a salir aquí? No, no va a salir. Bueno, luego lo pondremos, ¿vale? Me saldrá aquí a este lado. Para que veáis, por si no lo habéis visto cuando os han informado de estos talleres, si no habéis visto qué personaje es, puedes poner el Fortnite, el arquetipo, este bicho. Vamos a simular que tiene una máscara que da luz, ¿sí? Y abajo como un mecanismo que viene de la mandíbula y realmente sale fuera de su cara, pero vamos a crearlo en nuestra cara, ¿sí? Vale, me lo voy a poner yo aquí para verlo. Bien, si tenéis una personita cerca para pintar, que sea vuestro conejillo de indias, que no se escape. Vale. Importante, esta face painting tiene como dos piezas principales. Una que es como en la zona de los ojos y otra vamos a dibujar sobre la boca. Y otras dos vienen de los dos lados de las orejas. Vamos a empezar dibujando la parte de los ojos que va a estar sobre las cejas. Vamos a crear una línea horizontal, así. Y otra línea prácticamente horizontal también, como justo por encima de la puntita de la nariz, por ahí. Es a grosso modo, porque luego pintaremos toda la superficie. Solo es para marcar por dónde vamos a pintar. De la línea horizontal, en la sien, hacemos una diagonal que nos va a dar la forma que tiene el muñeco. Y bajamos hacia el pómulo con un poco de inclinación. Y aquí la otra horizontal que os he dicho. En la otra sien vamos a dibujar un círculo debajo del ojo del tamaño más grande que el ojo. Lo máximo que podáis dentro de la forma que hemos dibujado, ¿sí? El otro puntito de luz que tiene, otra linterna, va a ser en el medio en el entrecejo, ahí en medio. Y el tercero, pues va a ser más pequeño en el otro lado, debajo del otro ojo. Más o menos, no os paréis ahora a hacer detalles. De hecho, yo también lo voy a hacer un poquito rápido porque estos tutoriales consisten en que os enseñe técnicas y no en yo hacer una maravilla aquí ahora, ¿vale? Rápido y hablando, que es demasiadas cosas a la vez. Siguiente, forma la zona de la boca. Aquí va a ser más complicado para pintar, así que me voy a callar, ¿vale? Mientras dibujo. Voy a crear como dos Cs, una a cada lado de la boca. Porque estas formas que tiene el muñeco son cilíndricas, ¿vale? Vamos a hacer una forma cilíndrica luego jugando con los grises.
He de decir que este dibujo es un pelín complicado para ser el primer tutorial. Pero como sé que sois unos grandes artistas en Iruña de Oca y os disfrazáis y os pintáis un montón, creo en vosotros, creo que lo vais a hacer bien. Vale, estas dos Cs vamos a cerrarlas dejando una línea muy fina en la mitad del labio, como de un dedito pequeño. Y se van a convertir en dos cilindros cortados, ¿vale? Ahora las formas que vienen desde la mandíbula, desde la oreja hacia la mandíbula. Esta forma, a ver, une los cilindros que os he dicho. Vamos a hacer como un rectángulo en el final del cilindro. Y de este rectángulo salen unas líneas diagonales hacia la patilla. En mi caso, que luego en la carita de la persona que estáis pintando, quizás caiga un poco diferente, ¿vale? Eso tenedlo en cuenta. Como no os puedo ver, no os puedo dedicar atención especializada a cada uno. Esto es dibujar con perspectiva, simplemente, ¿vale? El rectángulo y las líneas de fuga que hacen la forma que viene de la oreja. El otro lado, lo mismo. Lo voy a hacer más rapidito, ya que os lo he explicado antes. Vale, más o menos, no os agobiéis. Depende a ver con qué material también estáis usando, que igual estáis usando raya de ojos. Pues bueno, con lo que tengáis, ¿eh? No pasa nada. A ver que se me va el dibujo. Vale, en la zona de la boca, que se me ha olvidado, vamos a hacer otras dos líneas de la zona central hacia los lados. Esto es donde van como unas tuercas. Si lo estáis viendo el dibujo, es como unas tuercas. Muy bien. Y solo nos falta dibujar en la parte de arriba que tiene una piecita como que engancha la máscara. Vamos a hacer otra línea horizontal como a 1 centímetro de la que hemos creado antes encima de las cejas, porque esta es el volumen que da esta propia máscara. ¿Vale? Así, y esa la dejamos. Y ahora la pieza que os decía va aquí encima. Vamos a hacer como un rectángulo encima de la anterior. Otro más pequeñito encima, como si fuera una tarta de pisos. Y otro un poco más ancho arriba. Ya os digo, no os preocupéis si las líneas os salen trochas. También pintarse a una misma es más difícil. Si lo estáis haciendo a alguien, podréis dedicarle más precisión. A los lados del rectángulo que he hecho, otros dos rectángulos un poquito más pequeñitos. Vale, esta es la pieza. Está dibujado. Dejamos el pincel fino y vamos a empezar. Vamos a emulsionar la pintura blanca. Vamos a añadir agua con el pincel, un poquito, no os paséis. Y mezclamos bien. Voy a poner así en la cámara. ¿Vale? Hay que mezclar bastante para conseguir una... ¿cómo se llama? Una textura, no. Bueno, una consistencia espesita, ¿vale? Que pinte bien. Y cogemos bastante cantidad. La vamos a poner en la tarrina que os había dicho que vamos a usar para mezclar. Y lo mismo con la pintura negra. Añadimos agua con el pincel. Mezclamos. Emulsionamos bien. Y le añadimos a la tarrina otra vez.
Si podéis coger un tercer pincel, mejor. ¿Que no tenéis? No pasa nada. Hacedlo con el negro, con el blanco. Con el negro mejor, que el blanco lo vamos a reservar para las zonas más de brillo. Y vamos a mezclar estas 2 gotitas de pintura que hemos puesto en la tarrina. Y nos va a salir un gris. Que sea un gris tirando al negro, más oscuro que blanco. Vale, por ejemplo este. Si tenéis preguntas os las responderé al final, ya lo siento. No puedo hacer todas las cosas a la vez, así que... Luego, los últimos 10 minutitos de esta hora, os responderé, ¿vale? Vamos a rellenar con este color plano. De momento no vamos a hacer degradados. Toda la zona de la careta, de la antifaz, la que contiene los 3 círculos, que luego van a ser luz. Vamos a rellenarla. Si pintáis las cejas tenéis que meter bastante cantidad de pintura por ahí para que no se vea la piel. Vale, lo pintamos un poco así a batalla, tampoco... Sí que extended bien la pintura sin llegar a que se vea la piel, pero que no queden grumitos o zonas con mucha cantidad de pintura, ¿vale? Hay algún truco también para tapar las cejas y que se integren ahí con la piel y no pintemos sobre pelitos, sino sobre una superficie más lisa. Pero eso ya es high level. Así que os la diré en el siguiente capítulo. No, en el siguiente no, pero... Pintamos alrededor de los círculos y los círculos los vamos a dejar el color de la piel de momento. Si a la persona que estáis pintando no se deja pintar muy cerca de los ojos, dejadlos así. No pasa nada si no pintáis todo el interior, porque en el último momento, cuando ya esté casi acabado el painting, ahí sí que podéis rematar y así la persona sufre menos con los ojos todo el rato pintados. Bueno, que sepáis que habéis creado ya vuestra primera mezcla de colores. Si nunca lo habíais hecho, aunque es gris, ha sido una mezcla. Ya estoy acabando. Vale. Antifaz pintado. Más o menos. No me voy a parar mucho en detalles para que no se haga muy larga la hora. Con el mismo color, si ya se os ha gastado, volvéis a mezclar. Si sale un poco diferente, no pasa nada. Vais a pintar las 2 piezas que vienen desde las orejas. Si se os queda un poco seca la pintura, simplemente añadiendo un poco de agua, se vuelve a recuperar. No se seca como la acrílica o las témperas, no seca. Es pintura específica para piel. Con esto también he pintado a las barriguitas de las mamás embarazadas y no da ningún problema. Así que os la recomiendo bastante para pintar la cara. Eso sí, en los ojos puedes cocer un poquito, ¿eh? El otro lado también, la otra pieza que viene desde la oreja, también gris. Podéis respetar un poquito la línea que habéis marcado del volumen para luego recordarla y dibujar sobre esa línea con otro color. No os la carguéis.
con este mismo gris vamos a pintar la pieza, esta rectangular, la base de la tarta que os he dicho antes, pues esta base de este gris. Este de en medio va a ser más clarito y del mismo gris la pieza de arriba. De las tres piezas de arriba. Con que pongáis un poco de pintura. Que luego vamos a hacer ahí matices de luces. Y estas piezas yo me las reservaría para luego. Así que vamos a dejar el gris que hemos creado a un ladito. Y vamos a coger... Vamos a pintar ahora con el verde para dejar los puntos de luz. Los puntos de luz artificial que da la máscara ya verdes. El pincel, pues más o menos que podáis, el tamaño del pincel que os venga bien para el tamaño de los círculos que habéis creado. Aquí es muy subjetivo. Lo mismo, emulsionad bien la pintura, si no se os puede quedar muy transparente. Hay un montón de tipos de pintura de cuerpo. Hay una que para este pintacaras habría venido súper guay porque brilla con la luz de discotecas, la luz azul es como luminiscente. Y claro, el efecto de esta máscara es eso, ¿no? Como que saca luz. Así que esa es una buena opción para este maquillaje. Vale, ya hemos puesto el verdecito ahí. Y vamos a por el color blanco. Ahora podría decir que viene una parte un poco más complicada, que vamos a crear un degradado. Un degradado es la transición que hay desde un color a otro. Da igual que tonos sean, solo que tienen que ser colores diferentes. Eso es un degradado. Vamos a hacer el degradado del blanco al gris que hemos puesto aquí. Vamos a crear una línea fina blanca sobre la parte superior de las cejas que hemos creado la máscara. Espero que se vea bien. ¿Vale? Fina me refiero pues unos 3-4 milímetros que luego vamos a degradar. Ahí está. Dejamos el pincel blanco y volvemos a coger el gris que habíamos creado antes, el intermedio. Y pintamos otra línea por encima de esta blanca. Y antes de que seque el color blanco y el gris, con este mismo pincel o con otro si tenéis, igual os estoy diciendo muchos pinceles, pero bueno, yo como los tengo pues los uso, los que no. Y vais a poner el pincel un poquito húmedo, si está sin ningún color mejor, lo humedecéis, lo secáis un poco contra el trapo y ahí difumináis la mitad, la zona media donde habéis colocado línea blanca y línea gris, pues esta zona del medio la difumináis. También en horizontal. Y que se mezclen un poquito sin que desaparezca del todo el blanco. A veces bueno, siempre el negro puede más que el blanco, pero en este caso, como ya es un poquito gris, vale. Si veis que se os va mucho el blanco, le volvéis a meter otra línea de blanco. Lo voy a dejar así, ¿vale? Para que no se nos eche
el tiempo encima. ¿Qué estamos generando con este degradado? Un volumen. El primer volumen que estamos haciendo en este pintacaras. ¿Qué hace la línea blanca? La línea blanca es como si estuviera más delante que la línea gris. Y ese degradado hace el efecto de profundidad. ¿Vale? Quienes ya habíais pintado en otros soportes, con otros materiales, un poco esto lo sabéis. Entonces, simplemente es usar otras pinturas usando pues, los mismos criterios de la forma y del volumen. Vamos a hacer unas líneas blancas perpendiculares a la línea horizontal que hemos hecho, más o menos. Así, que eso nos da otro efecto de volumen, ¿vale? Simplemente, si tenéis un pincel plano, es colocarlo así y no tenéis que hacer mucho más. Y aquí, ese cachito. Vale. Si habéis sudado un poco con esto, vamos a descansar un poco y vamos a coger el color negro. Ahora ya, en este momento voy a desaparecer bastante de la imagen porque me voy a pintar todo el resto de negro, ¿vale? Lo que no es figura, todo lo que está por fuera de lo que hemos dibujado, es decir, del antifaz y de estas piezas de la boca y de esta pieza, todo esto va a ser negro. Y negro que esté bien emulsionado para que sea un negro bien intenso. Vale, a quien estéis pintando, si podéis meteros un poquito en el pelo, va a quedar mejor. Porque así no se va a ver una línea de color carne alrededor de la cara. Este pintacaras está pensado ahora para que podáis hacer una foto luego con una capucha como la del personaje. Os pongáis la capucha y solo se vea que no se vea nada de piel, vamos a pintar toda la cara. Y solo se vea la máscara y las luces que salen hacia adelante. Así que todo lo que podáis acercaros al pelo, mejor. Es súper agradable, en realidad, esta pintura, tanto el pintarla como el recibirla en la cara, porque si usáis un agua fresquita, se va a notar fresquito. También podéis usar un agua más templada y se note más calentito en la cara si hace frío. Vale, cubrid bien, respetando muy bien lo que hemos pintado antes. El borde respecto al volumen de la máscara, hacerlo todo lo preciso que podáis. Seguimos emulsionando porque la pintura se gasta. La nariz también da un poco de cosilla cuando nos la pintan. Hay que meter un poquito así el pincel y da un poco de impresión. La boca os la recomiendo no pintar hasta el final, porque con la saliva, si os chupáis los labios, se acaba yendo. Y no es que sea tóxica, pero tampoco sabe muy rica. No sabe rica. La idea de pintarnos todo el resto de negro es simular una profundidad hacia adentro. ¿Cómo explicaros? Depende cómo toméis luego la foto. Si salen brillos, si está todavía húmeda, se ve el negro que brilla, ¿no? Porque en la nariz está más saliente, entonces va a brillar, no se va a ver como que está hacia adentro. Por eso tenéis que buscar un lugar donde sea oscuro y solo se aprecie lo que sale la máscara.
La barbilla también va a estar oculta hacia adentro. Todo de negro, todo de negro. El color negro de estas pinturas es como el que más cuesta luego sacar con jabón y agua. Es bastante intenso. Pero se va, ¿eh? Con agua y jabón se va súper bien esta pintura. Yo ahora me voy a pintar solo hasta aquí, pero si luego queréis crear todo el cosplay, todo el disfraz, lo que os... Depende de la ropa que llevéis, si lleváis una sudadera pegada y la capucha, con que os pintéis la zona de piel es suficiente. Y las orejas sobre todo, porque las orejas se ven un montón, también pintadas, ¿vale? Para que hagan el efecto de que desaparecen. Vale, si ya está todo pintado de negro, vamos a retomar... Ay, aquí se me ha quedado un cachito. Vamos a volver a hacer otro degradado en otra de las piezas. Ya veis, os voy dando los degradados despacito, que es lo más difícil, para que no os asustéis. Volvemos a coger el gris intermedio que habíamos creado, que a mí se me está acabando. Voy a crear un poco más. Bueno, igual el gris intermedio, ahora estoy viendo. No vamos a crear el gris intermedio porque ahora vamos a usar solo blanco. Perdón, solo blanco. Pincel blanco. Y vamos a pintar de blanco la pieza que nos ha quedado arriba entera. Y vamos a dar un poco de luz en las tres piezas que nos han quedado grises arriba. Vamos a dar luz en la parte de arriba de las tres piezas. Así. Ahora rápidamente, antes de que seque la pintura blanca, cogemos el pincel que estaba solo para mezclar, o sea, para difuminar, o el gris que estábamos usando, y vamos a integrar ese blanco un poquito, muy poco, en esas tres piezas. Yo retoco ahí con el blanco. Bueno, soy un poco perfeccionista, que ahora no es el objetivo de hacerlo perfecto. Pero oye, también se agradece hacerlo bien, ¿no? Muy bien, pues esto es lo que quiero conseguir, que mezclando, que aprendáis a hacer un degradado poniendo dos tonos y uniendo esos dos tonos con otro pincel y haciendo esa transición suave, que no sea una línea. Vamos a hacer esto mismo en la pieza de debajo de la blanca, en la frente, pero esta vez en la línea de abajo. Vamos a crear una línea debajo de esa pieza. Porque esta tiene la luz aquí. Todo esto que estoy explicando constantemente es luz y sombra. Insisto que es el más difícil de los cuatro. Así que volved la semana que viene que lo haré más fácil. Y lo mismo, hemos puesto una rayita de blanco y lo difuminamos. Voy a poner un poco más. Una rayita un poco más ancha. Así. Y lo difuminamos. No metáis un pincel muy húmedo porque se os va la pintura que habéis puesto debajo. Muy importante. Esto es pillarle el truco a base de hacer y hacer. No os agobiéis si no sale a la primera. Que yo llevo muchos años y parece fácil, pero lo primero es confianza y hacer algo y luego se mejorará. Y el blanco que habíamos puesto con el pincel gris, que está ligeramente, no con pintura gris, que está un poco manchado de gris,
vamos a mancharlo un poquito, sino que está muy blanco, por arriba y por abajo, ¿vale? Dejando un poco más de blanco en medio de la pieza, sutilmente. Siguiente zona de luz muy importante, que yo diría la más importante es esta, es decir, la que más delante está del dibujo. Y la siguiente más importante sería como esta diagonal de la pieza que viene de la oreja. Esta diagonal y hace una vertical hacia abajo sería la más importante. Así que cogemos el color blanco, lo mismo, emulsionamos. Y vamos a crear sobre la línea que habíamos dibujado al principio, si os acordáis, esta línea, pues vamos a crear otra blanca. Si usáis un pincel muy ancho, lo ponéis al contrario y es súper fino, si es plano. Así que podéis usar un pincel bastante ancho para crear una línea fina, poniéndolo al contra. Esta línea diagonal, lo mismo en el otro lado. Lo mismo. Y baja vertical. Y vamos a crear una Y, dándole otro puntito de luz aquí. ¿Entendido? Ese es el volumen de esa pieza. Eso nos da las aristas que tienen luz de esta pieza. Lo mismo en el otro lado. Otra zona de luz va a ser, ahora es la que vamos a degradar, es esta parte, como paralela a la primera línea que hemos hecho. Aplicamos, cogemos el pincel gris o el que está un poco sucio, que no esté mojado, sino un poco húmedo, y degradamos la zona que hemos puesto recién blanca hacia la arista blanca. Y la arista la podemos mezclar un poquito sutilmente. Lo mismo en el otro lado. Vale. Voy a ir un poquito más rápido para que nos dé tiempo a acabar la zona de la boca, ¿vale? Vamos a crear lo mismo en la parte de abajo de esta pieza, blanco y difuminar. Así vamos a hacer todas las piezas. Blanco y difuminamos. Si dejáis que se seque y luego queréis difuminar, va a ser complicado. Puede que se os vaya la pintura que estaba debajo, ¿vale? Tiene que ser estando húmeda. Gauza bera beste aldea, lo mismo en el otro lado. Vale. Vale, vamos a ir a la zona de la boca. Ya que tenemos el color blanco usando, vamos a dar un brochazo ancho de blanco, como en la mitad del cilindro este, es decir, de la comisura hacia casi el final. Vamos a hacer un lado primero y así no repito el otro. Cogemos el gris intermedio que habíamos creado y hacemos otras dos líneas encima y debajo de la zona blanca que acabamos de pintar. Y ya que lo tenemos, lo podemos ensuciar un poquito de blanco y degradar. Realmente es súper agradable degradar porque se crea una textura como muy suavecita, sin líneas. Y tenéis que disfrutar de estar pintando, no os agobiéis.
si es que os estáis agobiando. Y otra vez con el color blanco, otras 2 líneas ya al borde de la pieza. Y hacemos lo mismo. Degradamos con el pincel gris. Mezclamos los 2 tonos. Muy bien. Lo mismo en el otro lado. No lo voy a hacer ahora, ¿vale? Para ir yo más ligera. La base, ¿veis que no la he pintado mucho? Justo la base de este cilindro que une con esta pieza va a ser negra. Va a ser más oscura, no del todo negra, pero como que se mete la zona negra hacia la unión y sale. Entonces con el pincel gris volvemos a degradar un poquito ese color negro que hemos puesto hacia la pieza cilíndrica. Y un poquito hacia la pieza que viene de la oreja también, haciendo brochazos verticales, ¿vale? Ese es el efecto. Vamos ahora a dar volumen a los 3 puntos de luz verde. Cogemos un pincel fino, ahora de blanco. La primera vez el fino lo hemos usado con el negro. Si no tenéis otro, lo limpiáis así rápidamente en el agua. Si os sale un poco gris, no pasa nada. Pero para el blanco y el negro lo recomendable es usar 2 pinceles diferentes porque el negro puede mucho. Vale, cogemos el blanquito y vamos a hacer hacia la máscara que va hacia un lado, un poco, como que los puntos de luz tienden hacia, a ver, ¿hacia qué lado va a ser? Hacia allí, ¿vale? Entonces, esto es como las letras que dibujamos y queremos como dar volumen, pues lo mismo vamos a hacer con estos círculos. La zona blanca va a estar alrededor de todo el círculo verde, pero va a ser más gruesa hacia este lado. Podéis rellenarla con un poco de blanco así sutilmente porque luego la vamos a degradar con el tono, con el pincel gris. Otra vez, entonces ponemos un poquito de blanco, pero no se tiene que quedar puramente blanco. Pincel gris, que no esté mojado sino húmedo, y unificamos el color, que quede un poquito, un gris más claro que el del antifaz. Lo mismo en el otro punto de luz verde, en la misma dirección. Lo mismo, mezclamos un poquito esos 2 tonos con el pincel gris. Y el punto del centro, lo mismo, es más pequeñito, entonces más sutil. Vamos a hacer el borde y el volumen. Tengo mucha curiosidad de saber si estáis pudiendo pintar algo, cómo están saliendo, o está siendo un fracaso absoluto, o qué. Espero que luego me compartáis las fotos ahí en el Facebook del Ayuntamiento de Iruña de Oca o donde podáis.
Si hacemos este volumen cada uno hacia un lado, va a parecer que cada zona de luz verde está mirando hacia un lado distinto, pero que también es factible, solo que esta forma es solo desde una perspectiva. Bueno, y así podríamos seguir dando matices de luz, por ejemplo, de la máscara se ha quedado un poco gris, pues daríamos un poquito de blanco, o sea, se ha quedado un poco oscura, daríamos un poco de blanco con el pincel gris, difuminamos para que se vea ese volumen como que sale. Con la luz que tengo ahora se me ve mucho toda la zona negra que me he pintado y no se ve la profundidad, pero cambiando de luz podemos lograr eso. Podemos bordear toda la pieza del antifaz. Si nos ha quedado un gris muy oscuro, bordeamos y degradamos hacia adentro. Nunca hacia afuera, porque entonces nos meteríamos en la zona que es hueco, que no es nada. ¿Vale? Así podemos estar haciendo detalles ya cada uno a su ritmo, según el resultado que haya conseguido. No os he dicho, la zona del labio es más clarita, casi. Pintándola entera de blanca, ya conseguimos del dibujo del archetype esas dos tuercas, dos efectos de tuerca. Y la zona del medio del labio es más negra. Aquí es hueco, que sería negro también, pero es más gris. Podéis pintarlo de negro. La boca dejadla para el final, ¿eh? Y damos un poco de brillito en el labio inferior para hacer el volumen de la tuerca. Este lado lo he dejado sin pintar ahora, pero es lo mismo que este, ¿vale? Los últimos detalles que ya nos darían más efecto de máscara o de lo mecánico de la máscara es hacer unos puntitos que tiene, voy a hacer así para que me veáis bien, tiene aquí como unos tornillos. Entonces haríamos un punto blanco y se puede hacer al lado del punto blanco medio arito, una lunita muy fina con el blanco y con el negro la otra media luna. De esta manera hacemos un efecto de tornillos que les da la luz por un lado y el otro lado da sombra. Lo mismo en el otro lado. Si tiene algún detalle más. En la parte de las dos piezas que vienen de las orejas, aquí también tiene como una doble Y más finita, ¿vale? Es ir ya haciendo un montón de detalles. Vale. Bueno, me dicen que no hay preguntas. Eso es que ha ido todo súper bien. Así que voy a rematar un poquito. Lo que os estaba diciendo era ir haciendo más detalles usando el blanco, el pincel blanco muy fino y creando esas aristas que dan como brillo y como volumen, pues haciéndolas más precisas, retocando. Si os ha quedado poco negro toda la parte del fondo, podéis volver a aplicar negro sin insistir mucho para que no se vaya el negro anterior. Y así podría estar otra hora haciendo detalles. Si el verde no os ha quedado muy brillante, como me ha pasado a mí ahora, también podéis meterle un poquito de
blanco, quizás creando como una pincelada. Y ya le da un efecto de cristal o de algo de otro material, ¿sí? También, si queréis saber sobre esa pintura que brilla con luz negra, con la luz de las discotecas, eso queda muy chulo también para sacar una foto y poner esa luz cerca y hace un efecto brillante muy chulo. Ah, bueno, me faltan todos los párpados y llegaríamos hasta el final de las pestañas con el tono gris. Y bueno, ahora no me voy a poner la capucha porque no la tengo cerca, pero pondré al final, os enseñaré de alguna manera la foto final de cómo queda el maquillaje, ¿vale? Un placer haber estado aquí en el primer tutorial organizado por el Ayuntamiento de Iruña de Oca y nos vemos el próximo jueves, que haremos el unicornio de colorines. Así que eskerrik asko y hasta la próxima. From the bottom to the top, top, top. Raise your voice, make it stop, stop, stop. We're going to the top. From the bottom to the top, top, top. Raise your voice, make it stop, stop, stop. We're going to the top, top, top. Raise your voice, make it stop, stop, stop. It's gonna be alright. Feel what I say. Getting